¿Sabían ustedes que su principio, yo puedo probar por medio de la palabra de Dios que ustedes, cualquier persona aquí, estaban vivos en su bisabuelo? Y su bisabuelo, ustedes fueron producidos pasando a su abuelo, luego a su padre y luego hasta ustedes. ¿Saben eso? La Biblia dice que, creo que es Hebreos 7, que Melquisedec, cuando Abraham regresó de la derrota de los reyes, Abraham le pagó a Melquisedec diezmos de todos los despojos. Y aquí está Pablo diciendo ahora que Leví, que recibió diezmos, aún estaba, él pagó diezmos, porque él aún estaba en los lomos de Abraham cuando él se encontró con Melquisedec. Así que todo lo que Abraham hizo, luego nos damos cuenta que Leví estaba entonces en Abraham, el cual era su bisabuelo. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a los patriarcas. Leví. Ahora, entonces, ¿ven ustedes? Aquí aparece perfectamente a la vista la predestinación. Ahora, en estos mensajes quiero enfatizar las cosas que les he dicho en el mensaje, de esta luz del atardecer que Dios dijo que vendría sobre la tierra. Y fíjense, entonces la bestia que habría de venir sobre la tierra engañaría a todos cuyos nombres no fueron puestos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. En el propio pensamiento de Dios, Dios, el Gran Espíritu, en el principio, antes de que hubiera un principio, Él era Dios. ¿Y sabían que ustedes estaban en Él entonces? Y si usted es un cristiano ahora, usted estaba en Él entonces, o allá. Y entonces, si eso es así, toda la deidad corporalmente se formó en la persona de Jesucristo. Y entonces, cuando Jesús murió en la cruz, yo morí con Él. Porque yo estaba en Él entonces. Porque Él era la plenitud de la palabra manifestada, sabiendo que nosotros seríamos manifestados más tarde. Y estábamos en el Calvario con Él. Entramos al sepulcro con Él y resucitamos con Él y su resurrección. Y ahora hemos ascendido por su Espíritu al trono de gracia, sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Siempre. Porque así como el germen de la vida natural es traído, germinado de padre a padre, a padre, a padre, así es la vida de Cristo germinada. Esa es la razón por la cual Dios usa el espíritu de Elías 5 veces diferentes. ¿Qué es? Es pasar de uno a otro. Así como la vida natural y características de uno se transmiten por la reproducción natural del padre de uno, así lo es el Espíritu de Dios que fue predestinado antes de la fundación del mundo. Y cuando la completa palabra de Dios en totalidad culminó en un cuerpo humano llamado Jesucristo, allí Dios me hizo pagar por mis pecados. En Él, allí. Luego Él me resucitó con Él en la resurrección. Y ahora estamos sentados con Él, con poder y autoridad sobre todo demonio. No, si ustedes tan solo pudieran creer lo que Dios ha dado. Pero si ustedes no están sentados allí, no lo tienen. Y si están sentados allí y no lo creen o tienen temor de moverse, nunca lo van a usar. Pero si ustedes están sentados allí, lo van a usar. Porque ustedes están ordenados para hacer lo que hacen. Faraón, en el otro lado, fue levantado para este propósito, dice la Biblia, para ser faraón. Judas Iscariote fue levantado para ser el hijo de perdición. Ahora, fíjense en estas grandes verdades que estamos abordando. Ahora vemos que la iglesia rehusó aceptar la palabra de Dios para que los gobernara y aceptaron a
Barrabás en su lugar. Ahora, si quieren la escritura sobre eso, es Mateo 27, 15 al 23. ¿Qué hizo esto? ¿Qué posición hizo esto? Ahora piénsenlo. Cuando el mundo eclesiástico, en su vida organizada de hombres justos y santos, como ellos pensaban que lo eran, y lo eran ante los ojos de la gente, ellos crucificaron a Jesús y dijeron, no permitiremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Y Jesús era la plenitud de la palabra de Dios. Primera de Juan 1 lo expresa. Y ellos dijeron, no permitiremos que esta palabra de Dios gobierne sobre nosotros. Sin embargo, Él era la palabra. Pero sus ojos estaban cegados a lo que Él era. Porque Él era la respuesta directa a toda profecía que habría de cumplirse en Él. Ahora, todos creemos eso, porque estamos viendo hacia atrás para verlo suceder. Pero si el mundo hubiera, el que está ahora, esta presente edad perversa, que hubiera estado allá atrás en aquel tiempo, ellos hubieran hecho la misma cosa que están haciendo hoy en día porque todavía es la misma palabra para esta edad siendo manifestada. Ellos lo van a hacer. No pueden hacer nada más. Son hijos de desobediencia. Se les dio un poder engañoso para creer una mentira y ser condenados por ello. Fíjense, cuando el mundo eclesiástico no aceptó a Jesús, la palabra manifestada de ese día, ¿por qué? ¿Por qué? Ellos la tenían interpretada de otra manera, pero ellos deberían de haber sabido que Él era esa palabra porque todo lo que Dios dijo que Él haría, Él lo hizo. Y Él les dijo a ellos, escudriñad las Escrituras para esta hora. Y si yo no reúno el requisito que fue dicho que yo hiciera, entonces no me creáis. Ellos dijeron, nosotros creemos a Moisés. Él dijo, si le hubierais creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí habló Moisés. Y aún así ellos no lo vieron. El mismísimo Dios del cielo muriendo en la cruz y diciendo las mismas palabras que el profeta dijo que él diría. Y aún así, ellos no lo vieron. ¿Ven? Ellos no eran de su clase. Ellos no eran la palabra. No eran la palabra. Y ellos, sin embargo, ellos eran muy religiosos. Pero ellos no eran la palabra. Porque ella hubiera reconocido su lugar para esa hora.